sábado 30 de abril de 2016. Terminado la semana, terminado el mes y vamos con este pequeño videoanálisis. Lo primero, antes de hacer el videoanálisis, pedir disculpas, me habéis comentado alguna vez que a veces marco una zona y comento otra, o marco una directriz bajista y digo que es alcista. Bueno, es una pequeña diglesia, perdonad, intentaré que no ir más despacio para que no pase, o cuando hago la edición intentar corregirlo como he hecho otras veces. Bien, una vez dicho esto, comentar antes de hacer el videoanálisis una cosa de soportes y resistencias. Todos sabéis lo que es un soporte y una resistencia. Sabéis que una resistencia una vez superada se convierte en soporte, pero operativamente, ¿cómo se puede operar? Bien, comentaros. Cuando el precio sube y llega a zona de resistencia que tenemos marcada, tiene que ser una resistencia que haya sido importante, contra más importante mejor. Mientras que el precio no supere esa resistencia, si tenemos una tendencia alcista, lo más probable es que esa resistencia sea rota, ¿vale? Pero si traemos una tendencia alcista, llegamos a zona de resistencia, el precio es capaz de superar esa resistencia. Si, por ejemplo, en velas semanales cierra la semana por encima de esa zona de resistencia, la semana siguiente no es capaz de mantener al precio por encima de esa resistencia, si vemos una figura de velas de giro bajista, seguramente lo que haga el precio es ir al inicio otra vez de ese movimiento. Lo mismo pues cuando es soporte, el precio va bajando a esta zona de soporte, si el precio, mientras que no lo supere y se mantenga cerca de ahí, es probable que siga el precio, siga la tendencia, que es lo más normal, pero cuando veáis que el precio supera o cierra por debajo, el precio no es capaz de recuperar esta zona, seguramente siga bajando y luego actúe de resistencia y el precio baje. Ahora bien, si una vez superada el cierre de ese soporte a la siguiente semana o al siguiente día, dependiendo del gráfico que estéis mirando, el precio recupera esa zona, lo más seguro es que el precio vaya al inicio de ese movimiento, de ese impulso bajista que provocó que el movimiento llegara hasta esta zona. Espero que se haya entendido. Vamos a verlo en gráfico con velas, a ver si os lo puedo explicar un poquito mejor para que veáis qué podéis esperar cuando llegáis a esas zonas o cómo podéis posicionaros o cómo esperar a que el precio pueda actuar. Por ejemplo, aquí hay movimiento alcista, vemos que hay un movimiento, el precio se para aquí y sufre un retroceso. Eso se convierte en zona de resistencia, el precio cierra por encima porque ya hemos empezado un impulso alcista. ABC para, el precio cierra por encima, lo lógico es que siga subiendo. Vemos que hay una bajada a testear esa zona que era resistencia, ahora soporte. El precio sigue subiendo y aquí se forma dijéramos otra resistencia, ¿vale? Porque el precio se gira. No llega a testear a la zona esta que había sido resistencia, ahora soporte, se queda cerquita, las medias actúan de soporte y el precio sigue subiendo. Cuando llega aquí, veis que hay muchas sombras, muchas figuras de giro, un hombre colgado, una envolvente, una estrella fugaz, una estrella del atardecer, etcétera, etcétera. Pero el precio no cae, porque estamos en tendencia, con lo que lo lógico es que siga subiendo. Veis que el precio llega aquí, hace hueco, confirmación de resistencia de rotura y el precio se va. Una vez que llega aquí, hay otro movimiento a la baja, desde esta zona de aquí, de este hueco, que actúa de soporte y el precio vuelve a ser rechazado. Veis que el precio llega hasta que esta zona no es capaz de cerrar por encima, y mientras que no es capaz de cerrar por encima, como tenemos tendencia alcista, lo que hace es corregir. En esta vez sí que llega justo a lo que es la resistencia al soporte y rebota hacia arriba. Vemos aquí tenemos el primer aviso de peligro, vamos a señalarlo bien para que lo veáis. ¿Veis? Aquí se produce casi un cierre por aquí, que podríamos decir, esta es resistencia. Bueno, cuando veis que llegáis a una resistencia, el precio se gira, volvemos a llegar a esa resistencia y hay una vela, hay una sombra, aunque lo importante es el cierre del cuerpo, pero veis que hay una sombra que supera esta resistencia. Lo que vais a hacer es pasarla a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta resistencia la pasáis a esta zona. No se ha producido cierre por encima, pero sí que ha habido una intentona, una vela, pero eso no nos dice nada. Lo que nosotros queremos es lo que veis a continuación. Repito, resistencia la cambiamos aquí. Precio cae, la resistencia la tenemos aquí arriba. Se rompe con fuerza, cierra por encima, todo va perfecto. Aquí el precio vuelve a testearlo, lo que era resistencia pasa a soporte, el precio sigue subiendo, no hay ningún problema, sigue todo bien, sigue todo correcto. Resistencia pasa a soporte, el precio sigue subiendo. Aquí la resistencia, si veis, tira para arriba esta resistencia, pero vuelve a caer para abajo. No hay cierre de cuerpo para arriba. Lo que hacemos es que esta resistencia la pasamos aquí. Correcto. Y aquí viene lo bueno. Una vez que tenemos esta resistencia,
porque el precio, aunque lo veis aquí, ha vuelto a caer hasta aquí abajo y luego ha subido, hay un cierre por encima. Vale, ya tenemos un cierre por encima, todo va bien, pero a la siguiente semana se nos produce un cierre por debajo. Además nos deja aquí una estrella fugaz arriba del todo. Cuando veáis esto, lo lógico es que el precio vaya al movimiento que trae todo esto. Es decir, si nosotros consideramos que todo esto ha sido el movimiento, el precio irá a buscar esta zona. Vemos que llega hasta aquí. Si sois más amarrateguis, quiere decir, vais más a lo seguro, podéis considerar que este es el último movimiento que se ha hecho, con lo que el precio caerá a esta zona como ha caído. Cae aquí, que esto era resistencia, la altura de soporte, y se va para arriba. ¿Vale? Ahora tenemos aquí que esto no consigue nuevos máximos, con lo que vamos a borrar esto ahora para que no... Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero lo único que vamos a hacer es marcarlo en rojo, ¿vale? Así. Ahora el precio cae aquí otra vez, no es capaz de superar estos máximos nuevamente, y lo que tenemos aquí es un soporte. El precio sube, cierra por debajo del soporte, presión bajista, intentan superarlo, se convierte en resistencia nada, caen, vuelven a intentar superarlo nada, resistencia, es decir, los bajistas van cayendo. Aquí tenemos otro soporte, veis que llega aquí, sube para arriba, pues nada, sigue la presión bajista, cierra por debajo, el precio tiene que caer y el precio cae hasta aquí. ¿Vale? Aquí marcaríamos esta zona porque hay un rebote hacia arriba, los precios caen, no cierre ninguno por debajo, lo que hacemos es que movemos la resistencia aquí, ¿correcto? El precio se gira. Lo que tenemos aquí es este pequeño movimiento, que vemos que hay un cambio, ¿vale? Porque se cierra por encima, y al cerrar por encima de esta zona de resistencia, se convierte en soporte perfectamente. ¿Veis que no puede el precio? Aquí lo que tendríamos que marcar ahora mismo es este de aquí, porque provoca otro rechazo del precio. Aquí casi se produce un cierre por encima, el precio vuelve a testar esta zona de resistencia, ahora soporte, cierra por encima, cae, ¿vale? Y llegamos a esta zona que había sido antes soporte y ahora es resistencia. Vamos a hacerlo así, porque si no, no me deja. Bien, vemos aquí que hay un cierre por encima, bien, todo correcto, pero en el momento que esto se gira y hay un cierre por debajo, si el precio no es capaz de cerrar otra vez por encima, lo lógico es que el precio vaya al inicio del movimiento. Si os fijáis aquí, ¿vale? Que sería esto de aquí, esta zona de aquí. ¿Veis esta zona de aquí? Que es la que provoca el último movimiento alcista. Como no es capaz el precio de mantener por encima de estos niveles, el precio lo que hace es bajar a testear esta zona de aquí. Esto que había sido soporte, resistencia, ahora es soporte. Vamos a marcarlo bien. ¿Vale? Actúa resistencia, ahora actúa de soporte, el precio vuelve a ser rechazado. Recordad que esto que era soporte, resistencia, una vez que hay sombras por encima, nosotros tenemos que marcar la resistencia aquí arriba, que es lo que tendríamos que haber hecho aquí. Una vez que esto rompe por encima, cierra por ahí, esa es nuestra resistencia, ¿vale? En el momento que cae, en el momento que cae el precio, mientras que el precio se mantenga por encima, lo más lógico es que siga subiendo, pero cuando vemos un cierre por debajo de la vela, por debajo de estos niveles, es que el control de los alcistas en principio se pierde y vienen los bajistas a hacer el mismo movimiento que habían hecho los alcistas, correcto, llega hasta aquí, que es donde nos habíamos quedado. Intentan otra vez recuperar esta zona, llegan aquí, no pueden, y pierden esta zona. Vamos a marcarla hasta aquí. ¿Vale? Vemos aquí que hay cierres por debajo. Esto es lo que nos interesa a nosotros aquí, que es lo que os quiero explicar. Veis aquí, hay un cierre por debajo de estos niveles de soporte y los alcistas son capaces de volver a cerrar por encima. Esto lo que nos dice es que el control de los bajistas es perdido y lo lógico, lo más probable, no lo lógico, lo más probable es que el precio retome alzas. Aquí tendríamos que tener el stop aquí por debajo de esta vela si entráramos largos. Vemos que hay una pequeña dilatación y casi un cierre por debajo de estos mínimos, con lo que se podría haber cerrado la posición, pero vemos que luego rápidamente el precio tira para arriba. Espero que lo hayáis entendido y operativamente os puede situar bastante dónde está el precio actuando. ¿Correcto? Dicho esto, vamos a ver a nuestro índice, al IBEX 35. Bien, la predisposición en el mes sigue siendo la misma, que esto para mí sigue siendo un rebote y que tendremos que perder estos mínimos o llegar a esta zona de aquí de estos mínimos, pero será el precio el que nos lo diga. Deja sombras por arriba y por abajo y un cuerpo real un poquito grande.
Los alcistas han intentado aquí tomar el control y vamos a ver si son capaces de mantenerlo. Vamos a gráfico semanal para no hacer el vídeo muy largo y comentar, por ejemplo, lo que hemos dicho antes. Vemos aquí que hay un soporte, que ahora es resistencia. Aquí no llegaron a superarlo, por lo que es lógico, si traemos un movimiento alcista, que lo vuelvan a intentar. Si veis aquí, hubo casi un cierre por encima de estos niveles. Vamos a hacer lo que hemos explicado. Nosotros traemos este nivel, lo traemos hasta aquí, ¿vale? Vemos que hay un pequeño cierre por encima y el precio se vuelve a meter aquí dentro. Lo que hacemos ahora mismo, lo que contábamos antes como zona de resistencia, esta zona de 9.225 aproximadamente, pues para no liarnos la vamos a quitar. Teníamos ya marcado los 9.327 como zona del 38,2%. Lo que vamos a hacer es marcar ahora mismo esta zona de aquí, estos máximos de aquí, como zona de resistencia. Vamos a borrar esto de aquí para hacerlo más claro. Y nuestra resistencia ahora mismo está aquí más un pequeño filtro. En principio no ha habido un cierre claro y se ha girado. Se podría considerar que se ha habido un cierre claro y se ha girado. Lo lógico es que el precio fuera a buscar otra vez esta zona de los 8.500, 8.400. Aproximadamente esta zona de aquí. Sería lógico que fuera el precio a buscarla. ¿Vale? Vemos también donde se ha girado el precio, la directriz bajista. Intentaron cerrar por encima, no lo han conseguido y se ha girado el precio. Esto es gráfico semanal. No se puede dar por cerrada. Pero si vemos en gráfico diario, fijaros que teníamos esta zona de aquí, todo este hueco como zona de resistencia, que ya actuó aquí. Aquí también comentábamos que podía actuar como zona de resistencia, pero que teníamos un objetivo a esta zona de aquí, de esta proyección de este canal en morado, que la teníamos justo aquí, los 9.320, 9.327, que era el 38,2% de toda esta última bajada. Hizo máximos aquí en 9.354, hizo una pequeña isla, hueco alcista, hueco bajista, con lo que tenemos aquí una pequeña isla y la tenemos en resistencia. Lo que hace el precio es girarse, ¿vale? Y vemos que cierra por debajo. Es lo que comentábamos antes, tenemos una zona de resistencia, el precio no es capaz, los alcistas no son capaces de mantener el precio por encima y este se gira. Esto lo que va a provocar es un movimiento que vaya seguramente a buscar esta zona de aquí de los 9.500 que hemos dicho. Es decir, casi al principio del movimiento y a veces lo supera, ya lo iremos mirando. Lo que vamos a esperar ahora es que, aunque esta semana, el lunes, martes, intenten recuperar otra vez la zona esta de aquí de los 9.200, yo creo que lo van a poder intentar, haber un pequeño rebote aquí. Luego, si no son capaces de superar estos máximos, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es mantener la resistencia esta última, que es lo último que los alcistas han conseguido ganar el terreno. Vamos a considerar que puede haber un rebote esta semana otra vez, para luego ir a buscar estas zonas de aquí, ¿vale? Lo comentado hace 2 semanas, creo, o 3, importantísimo esta línea de tendencia. Si se perdiera esta línea de tendencia, yo creo que las posibilidades a que vayamos a buscar los mínimos se abren muchísimo. Pero sea el precio el que nos lo diga. Aunque veáis esta sombra roja muy bajista, podemos abrir a mejor con un hueco un poquito bajista el lunes, pero yo creo que entre el lunes y martes van a intentar otra vez subir al precio a esta zona de aquí. Yo creo que los alcistas no van a tirar la toalla todavía. Y luego sí, luego considero que vayamos a buscar esta zona de aquí. ¿Correcto? Bien, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo análisis. Hasta la próxima.